Cordial saludo, estudiantes del curso de Psicología de los Grupos. En este momento nos encontramos en la actividad del paso 4. Ya vamos terminando la revisión de unidades didácticas. Esta es la revisión de la unidad 3. Y ya casi pasamos al paso 5, que es la evaluación final del curso. Bueno, vamos a explicar en este pequeño tutorial en qué consiste la actividad del paso 4. Les recuerdo que es una actividad colaborativa, es decir, grupal, y que el producto se entrega en el entorno de evaluación y seguimiento. Entonces, miremos en qué consisten las actividades. Hay una parte individual, por supuesto, que es la revisión de los capítulos 1, 2, 6 y 7 del texto de Urbano y Juni, que se llama Técnicas para animación de grupos. Aquí la idea es que el estudiante lea estos capítulos, el 1, 2, 6 y 7. Después de esa lectura, entonces presenta una pequeña síntesis en el foro sobre esos capítulos, ¿sí? De la unidad 3. No se trata de pegar las partes del texto, se trata de elaborar síntesis de cada capítulo, con sus propias palabras, explicando qué consiste. La idea es que queremos saber qué tanto interiorizó ese material didáctico, entonces que usted mismo con sus propias palabras pueda sintetizar qué se habla en cada uno de los capítulos. Luego continúa la actividad grupal y pues la idea es que una vez que ya todos han leído los capítulos 1, 2, 6 y 7 y han hecho sus síntesis, pasamos ahora a la actividad grupal, que la idea es que entre todos deben elaborar un resumen de esos capítulos, ¿sí? El resumen, digamos, orientado desde solucionar las siguientes dos preguntas. ¿Cuál es la importancia de las técnicas de animación sociocultural para los individuos, los grupos y los profesionales en psicología? ¿Y cuáles son las normas de utilización de las técnicas de animación grupal y los criterios para su selección? Entonces, hacemos ese resumen dando respuesta a esas dos preguntas. Ese resumen es grupal. Les recuerdo que estamos trabajando con el material de cómo escribir textos académicos según normas internacionales. Así que en ese documento nos enseñan cómo se hacen los resúmenes. Entonces para eso tienen que leer de la página de la 8 a la 11 y allí nos explican cómo hacer ese resumen, ¿vale? Tienen que seguir esos lineamientos para hacer el resumen que se centra en esas dos preguntas orientadoras que ya les leí hace un momento. La segunda parte de la actividad grupal es desarrollar la tabla de las técnicas. Entonces, en este momento ya no nos centramos en todos los capítulos 1, 2, 6 y 7, sino solamente en los capítulos 6 y 7 de técnicas de animación de grupos. Y aquí lo que queremos es identificar cuáles de las técnicas que vemos en los capítulos 6 y 7 utilizaríamos para mejorar los procesos grupales que estudiamos en la unidad 2, ¿sí? La idea es presentar mínimo 2 técnicas por cada proceso. Entonces, pensemos, recordemos que en la actividad pasada estuvimos estudiando la estructura y los procesos de la dinámica grupal, ¿cierto? La estructura con sus elementos de roles, estatus, cohesión y normas, ¿sí? Y los procesos grupales que estudiamos, que son la comunicación, el liderazgo, la toma de decisiones, la gestión de conflictos, el rendimiento grupal. Entonces, la idea es que en la primera columna donde dice procesos, yo escribo el proceso que pensé que se puede mejorar con la técnica que voy a presentar, ¿sí? Entonces, en la siguiente columna, en la 2, presento la técnica y una pequeña descripción de esa técnica. Y en la tercera es la explicación del uso de esa técnica. Entonces resulta que cada uno de ustedes abordó diferentes grupos, comunitario, educativo, familiar, de tiempo libre, ¿verdad? Y entonces ustedes vieron cómo eran los procesos de esos grupos y de pronto se dieron cuenta que algunos de esos grupos necesitan una mejora, un afianzamiento, un fortalecimiento en alguno de esos procesos. Entonces, de acuerdo a esa debilidad que ustedes encontraron, revisan en cuál de esos procesos se evidenciaron esa debilidad y identifíquenlo en los capítulos 6 y 7 cuáles de esas técnicas serviría para fortalecer ese proceso que ustedes encontraron débil.
Entonces en la tercer columna, ustedes explican por qué utilizan esa técnica. Entonces ustedes dicen que, por ejemplo, en el grupo que trabajaron, tal grupo, ustedes resulta que identificaron que el proceso, por ejemplo, de liderazgo tenía algunas deficiencias por X o Y cosas que ustedes de acuerdo a la lectura identificaron. Entonces ustedes soportándose en eso, en lo que aprendieron de liderazgo y viendo esto del capítulo 6 y 7 de técnicas, eligen alguna de esas técnicas, una o dos de esas técnicas que podrían fortalecer ese proceso, ¿sí? Entonces no olviden de soportar teóricamente esa explicación de por qué eligen esa técnica para fortalecer cualquiera de los, ya sea la estructura o alguno de los procesos, ¿sí? Y entonces, después de diligenciado esa tabla, recuerden que mínimo esa tabla deben elegir 2 técnicas para cada uno de los procesos, ¿sí? 2 técnicas por proceso. Entre todos, esto es grupal. Y entonces, al final, ¿cómo se entrega el producto? Bueno, pues el líder del grupo presenta el documento en el entorno de evaluación y seguimiento con portada, introducción, el contenido, que en este caso sería el resumen y la tabla, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Por favor, recuerden seguir estrictamente normas APA. Muchísimas gracias.